Respecto a la censura, ¿cómo afecta la pluralidad de intereses de los propietarios de medios a la información que brindan los periodistas que laboran en estos? Importante mencionar que sí se ve afectada en gran manera la información, ya que está condicionada al momento de redactarla o de publicarla en diferentes medios de comunicación, sean escritos, radiales o televisivos, porque usualmente, en la mayoría de los casos, los medios de comunicación grandes se deben a una pauta de publicidad, o si no por algún tipo de sociedad que tiene con alguna personalidad involucrada en información que quizás sea comprometedora. Entonces, si el periodista hace su trabajo según esa situación, ellos tienen la libertad de publicar o no lo que han investigado. Por eso en nuestro país es muy común que no exista una investigación completa, ¿verdad? Existe periodismo de investigación, pero muy condicionado a temas donde no se afecten intereses de funcionarios de Estado, de políticos y de empresa privada también. Entonces la información es gravemente condicionada debido a la pluralidad de intereses de los propietarios. ¿Cree que el alineamiento político afecta a la censura de los medios? Indudablemente que afecta la libertad de expresión y de información en los medios, el alineamiento político, sobre todo porque regula o condiciona la opinión pública. Entonces, en temporadas de campañas electorales, o incluso dependiendo del partido político que esté en el poder, esta situación de alineamiento político condiciona mucho qué tanta información veraz va a recibir en determinado medio de comunicación el público en general. Entonces existen pocos medios de comunicación realmente independientes que no tengan ningún tipo de compromiso con políticos, con empresa privada o con el Estado, que tengan la libertad de poder escribir investigaciones donde enfoquen en realidad la problemática de corrupción o de escasez o de situación de falta de interés en algunos sectores del país, como salud, empleo, migración, etcétera. Entonces por ahí afecta realmente a los medios de comunicación el alineamiento político. El acceso a la información es algo muy valioso para un medio y que a su vez su acceso es usado para censurar. ¿Cuáles son las razones que cree usted que puede hacer que un medio de comunicación no pueda recibir información de estas fuentes oficiales? Una de las mayores causas por las que un medio de comunicación no puede recibir información de fuentes oficiales es porque posiblemente esa información comprometa la integridad de la fuente oficial. Si existe, por ejemplo, un caso actual en el que se está eligiendo un nuevo rector en la Universidad Autónoma, se está tocando mucho el tema de la matrícula de la universidad a nivel general. Estos datos usualmente en otro tipo de instituciones como estadísticas, portal de transparencia de usos de fondos, etcétera, no son públicos o no se publican por completo porque existe un temor de que se encuentre algún tipo de vacío o de incongruencia en la información, y esto haga de que los medios de comunicación o los periodistas puedan denunciar algún tipo de irregularidad. Vemos el caso en temporada de pandemia, cuando InvestH publicó las compras que hacían. Se encontraron en esas listas íntegras que se publicaron compras de cafeteras que tenían un valor máximo de 1.000 lempiras que se estaban adquiriendo a 5 aproximadamente. Esto generó el interés de periodistas y de medios de comunicación de investigar a profundidad cuánto era la suma que se estaba invirtiendo en pandemia para la compra de recursos que se utilizaban para esta situación en el país. A raíz de esa investigación, que sí se realizó de forma independiente y sin alineamiento político, se descubrió el fraude de los hospitales móviles, que ya es conocido,
y que incluso ya está en proceso judicial, que ya hay en cierta parte alguna sentencia judicial y que todavía está en proceso de otros delitos por ahí en parte de los involucrados. Entonces, precisamente por ese tipo de situaciones donde se ven acorralados los responsables de actos ilícitos, es que no existe acceso completo a la información de fuentes oficiales. ¿Alguna vez ha experimentado consecuencias negativas debido a un tipo de censura? En mi caso, en su momento tuve la oportunidad de cubrir en un medio de comunicación masivo del país la fuente de educación, y en más de alguna ocasión las autoridades de Estado, en Secretaría de Educación o de Universidad o cualquier otra entidad departamental de educación, preferían no dar entrevistas o no publicar información importante de esta área porque iba a afectar los intereses que ellos querían mantener a la vista pública, ¿verdad? Sea de matrícula, de deserción, sobre todo, que es una situación que afecta mucho al proceso de administración educativa. Entonces, en muchas ocasiones cuando publicábamos algo donde se lograba desnudar una realidad de deficiencia en el sector educativo, siempre íbamos a encontrar presiones de parte de las autoridades acorraladas por las notas o los reportajes que se hacían, ¿verdad? Entonces recibíamos quizás algún tipo de intimidación o de expresión de malestar por no escribir las cosas de una forma liviana a como ellos lo esperaban, ¿no? También hubo más de alguna ocasión donde investigamos los centros educativos fantasmas que no contaban con permisos de operación como era debido, y era todavía más delicado porque es en el sector privado, y esto generó que las personas llegaran a intimidarnos o amenazarnos por dar a conocer al público en general de que había colegios que no iban a extender títulos de graduación por no tener la documentación que les permitía operar de forma legal. Entonces, cuando no se tiene ese tipo de permisos, la Secretaría de Educación o la Dirección Departamental en este caso no emite los títulos para las personas que se gradúan en el año en el que están. Entonces las personas que pagan en estos colegios privados, fantasmas como se dice, no están invirtiendo en educación, sino que solo están pagando por un servicio del cual no van a recibir el resultado que esperan. Entonces en ese tipo de ocasiones fue que en algún momento recibimos consecuencias negativas. Debido a los intereses, ya sea de los medios o el Estado, es común que los periodistas reciban incentivos de parte de ellos para mantener ciertos límites de información. En nuestro país se especula mucho sobre los incentivos que reciben ciertos periodistas para poder mantener al límite alguna información. Este es un tema del que se habla mucho detrás del telón, aunque de repente por el lado frontal se hace caso omiso, ¿verdad? Se ha manejado a través de décadas, ¿verdad?, de que en alcaldías, en secretarías de Estado, el mismo gobierno paga, entre comillas, publicidad a periodistas o medios de comunicación para que cierta información se maneje según la conveniencia de las autoridades de dicha institución. Entonces, eso es algo que está disfrazado, ¿verdad?, como una pauta publicitaria muchas veces, pero que al final lo que hace es mantener al límite el enfoque de cierta información que se está dando, ¿verdad?, de no poner algo negativo, de no poner algo que ponga en tela de juicio el funcionamiento de alguna institución, sea privada o pública. Entonces, de esa manera se puede condicionar, aunque en el fondo se esté haciendo de manera legal. Hay otros casos donde definitivamente se ofrecen regalías que no tienen que ver directamente con pautas publicitarias, sino que exclusivamente como honorarios sin ningún sentido, ¿verdad?, hacia ciertos periodistas que están a cargo de fuentes importantes en medios de comunicación. Entonces es algo que sucede, que no solo sucede en nuestro país, que sucede
en todas partes del mundo, pero que en lo cual tiene que ver mucho la ética del periodista y del medio de comunicación al momento de recibirlo, pero es algo que en cierto modo es natural, sea que se disfrace como pauta publicitaria o como un regalo entre comillas para los periodistas. ¿Ha experimentado o vivido algo similar a la autocensura o censura sutil? Trabajando en algún medio de comunicación donde escribíamos para su portal digital, teníamos algún tipo de censura sutil, porque el medio de comunicación recibía una pauta publicitaria bastante significativa de parte de las autoridades que estaban en ese momento en el país. Entonces se nos pedía que no fuéramos tan rudos o rígidos en la manera de escribir para calificar ciertas acciones del gobierno en ese momento. Entonces prácticamente nosotros no podíamos escribir de forma o a manera de cuestionar al gobierno en ese tiempo. Entonces de alguna manera ese era un tipo de censura sutil, ¿verdad? Y según haya sido el gobierno con el medio de comunicación, se escribía más a favor o en contra de esto, ¿verdad? Ese es algún caso.